Vamos a resolver este ejercicio. Como primer consigna nos preguntan determinar si la función es continua en 0, 0. Entonces, para ver si la función es continua teníamos que ver tres condiciones. Primero, si existe la función en 0, 0. Y en este caso, si existe la función en 0, 0, tiene esta definición, entonces la función en 0, 0 vale 0. El segundo caso es ver si existe el límite de la función tendiendo a 0, 0. Bien, entonces esta es una función a trozos y uno se pregunta cuál de las dos tendré que usar. ¿Cuál es la idea de cosas escritas así? Lo que me está diciendo es que si yo estoy en el 0, 0, exactamente en 0, 0 la función vale 0. Ahora, si yo estoy en cualquier otro punto, la función tiene esa expresión. Entonces, ustedes están límite tendiendo un punto. Recuerden que no me importaba cuánto valía en el punto, sino lo que valía en un entorno, alrededor. Y alrededor del 0, 0 nos correspondería usar la celeste. Entonces, esto es igual al límite tendiendo al 0, 0 de esta. Bien, entonces ahora hay que resolver ese límite. Si nos fijamos a qué tiende a 0 sobre 0, es decir, nos da una indeterminación. Y habría que ver cómo resolver. Hay distintas formas de resolver este límite. Una es, para los que sepan utilizar coordenadas polares, y otra forma es pensarlo como un infinitésimo por una acotada, es decir, como una función que tiende a 0 por otra que está acotada. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos pensar esta función así, como x por x al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Como teníamos x al cubo, esto lo podemos dividir así. Esto tiende a 0. Y veamos que esta está acotada. Lo que tenemos que buscar es una cota inferior y una cota superior de esta función. Una vez que logremos probar eso, por corolario del teorema del encaje, esto va a valer 0. Entonces tenemos que probar que esto es acotado. Si lo hubiéramos hecho en polares, también iban a tener que probar entre qué y qué estaba acotada la expresión que les quedaba multiplicada por él. Esto, como ambos son positivos, tenemos x cuadrado y x cuadrado más y cuadrado, seguro que una cota inferior es 0. Y nos faltaría ver una cota superior, es decir, esto a cuánto es menor o igual. Vamos a buscarle entonces la cota superior. Uno sabe que 0 es siempre menor o igual a y al cuadrado o a x al cuadrado. ¿Por qué elijo esto? La idea es que me voy a intentar construir esta parte, esta expresión, y probar que es menor o igual a 1. Haciendo cosas que nosotros sabemos de inecuación. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a sumar x al cuadrado a ambos miembros. Entonces, x al cuadrado es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado. Ahora, si yo estoy trabajando en puntos distintos al 0, 0, pero cercanos, sabemos que x cuadrado más y cuadrado no es igual a 0, entonces podemos dividir
ambas expresiones por x cuadrado más y cuadrado, y como esto es mayor o igual a 0, el signo se va a mantener. Y acá entonces nos queda finalmente que esto es menor o igual a 1. Y ahí encontramos las dos cotas. Una cota inferior podría ser 0 y una cota superior podría ser 1. De esa forma se prueba que esto está acotado y de esa forma se prueba que ese límite vale 0. Bien, y la tercera condición era que la función en el punto valiera igual que el límite, pero la función en el punto vimos por 1 que valía 0 y el límite vale 0. Entonces, la función es continua en ese punto. En 0, 0. Bueno, como inciso B me pide calcular las derivadas. Fíjense que en ningún momento me menciona un punto. Entonces, lo que tengo que calcular es toda la función derivada, es decir, en todos los puntos. ¿Cómo se hace eso? Para los puntos que no son el 0, 0, esta función es una división de polinomios y vale eso en todo un entorno de cada uno de los puntos. Entonces se puede derivar por regla, ¿sí? Podemos decir, por regla del cociente, esto valdría 3x al cuadrado por x cuadrado más y cuadrado menos x al cubo por 2x todo sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Y lo puedo dejar así, si quieren lo podrían acomodar, pero con eso está bien. Ahora, en el punto 0, 0, como cambia la expresión, sí o sí lo tengo que hacer por definición. Tenemos que derivar entonces por definición. ¿Cuál era la definición de derivada parcial con respecto a x? Era límite de delta x o h, esto como les guste, de la función en 0 más delta x, 0 menos la función en 0, 0, todo sobre delta x. Bien, ¿cuánto vale la función en 0, 0? Ya lo habíamos calculado, valía 0. Y esto nos queda la función en delta x0. Si yo digo la función en delta x0 para valores de delta x cercanos a 0, no exactamente 0, esta expresión tocaría reemplazarla en la celeste, porque nos estamos moviendo en definitiva en puntos de x distintos al 0, y entonces en definitiva estamos trabajando en puntos distintos del 0, 0. Luego esto nos va a quedar límite de delta x tendiendo a 0 de delta x todo al cubo sobre delta x al cuadrado más 0 cuadrado. Menos 0 que valía la función, todo sobre delta x. Y se acomodan un poco eso, les queda límite de delta x tendiendo a 0 de delta x al cubo sobre delta x al cubo, y entonces se simplifican, ese límite les da 1. Luego la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0 vale 1. Y de esta forma obtenemos la función derivada para todos los puntos.
vamos a hacer ahora de igual manera la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, si no estamos en el 0, 0, si derivamos con regla de división, el numerador es una constante, si estamos derivando con respecto a y, entonces esto nos va a quedar 0 por, no nos importa, nos quedaría 0. Menos x al cubo, la derivada parcial del denominador con respecto a y es 2y, todo sobre x cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. Y si estamos en el punto 0, 0, nuevamente hay que hacer por definición. No podemos asegurar nada todavía, podría llegar a pasar cualquier cosa, podría pasar que incluso no me exista la derivada parcial con respecto a 0. Entonces, vamos a calcularla. Esto sería el límite de delta i tendiendo a 0 de la función en 0, acá sería 0 más delta i, así que ya vamos poniendo delta i, menos la función en 0, 0, todo sobre delta i. De igual manera, como hicimos hoy, en la que corresponde reemplazar la función en 0 delta i es en la celeste. Entonces esto sería 0 al cubo sobre 0 cuadrado más delta i al cuadrado. La función en 0, 0 valía 0, todo sobre delta i. Y como tenemos exactamente 0 arriba, toda esta cuenta es exactamente 0 sobre algo que tiende a 0. Entonces, si nosotros a 0 lo dividimos por números cercanos, de todas formas nos va a quedar igual a 0. Entonces ese límite vale 0, y por eso finalmente la función derivada queda así. Vale esta expresión para los distintos del 0, 0 y vale 0 si estamos en el punto 0, 0. Y finalmente nos pide determinar en qué puntos es diferenciable la función. Pero nos está preguntando en todos los puntos, no en alguno en particular. Así que tenemos que analizar la totalidad de puntos. Para los puntos en azul, o sea, es decir, si no estamos trabajando en el 0, 0, nosotros habíamos calculado las derivadas parciales y daban continuas. ¿Por qué? Porque eran división de polinomios cuyo denominador no se anulaba, ¿sí? Teníamos las expresiones recién calculadas. Entonces estas son continuas por ser división de polinomios. Esto tienen que aclarar por qué. Cuyo denominador no se anula. Bueno, entonces ustedes saben que si una función tiene derivadas parciales continuas en ese punto, la condición suficiente de diferenciabilidad me dice que entonces es diferenciable en esos puntos. Entonces, por condición suficiente de diferenciabilidad, f es diferenciable si no estamos trabajando en el 0, 0. O sea que para todos los puntos en azul va a ser diferenciable. Nos falta ver qué pasa en el 0, 0. ¿Podríamos intentar ver si pasa esto? Sí, pero hay un problema. Probar que una derivada parcial es continua, justo en un punto conflictivo, justo en el punto donde está cambiando,
es complicado, tendríamos que hacer el límite de las funciones que calculamos recién y ver si nos daban igual a las funciones en el punto. Y si no nos dan, no podemos asegurar nada. Entonces, en este caso siempre es recomendable pasar a la definición de diferenciabilidad. Y pasamos a la definición de diferenciabilidad porque en realidad no estamos en alguno de los casos que ya lo podemos decir directamente. Si no nos hubiera dado continua o si alguna de las derivadas parciales no hubiera existido, ya podíamos decir que no era diferenciable. Pero en este caso, sí nos dio continua y sí existen las derivadas parciales. Entonces, pasemos a la definición de diferenciabilidad. Tendríamos que calcular el límite de delta x, delta y, tendiendo a 0, 0. Esto también hay distintas definiciones. Fíjense cuál van a usar. De la función en 0 más delta y x, 0 más delta y, menos la función en el punto, menos la derivada parcial con respecto a x en el 0, 0, menos la derivada parcial con respecto a y en el 0, 0 por delta y, todo sobre la raíz de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Bien, entonces empecemos a reemplazar los datos que tenemos. La función en delta x, delta y, en definitiva estaríamos trabajando con la expresión celeste, porque estamos trabajando alrededor del 0, 0. Entonces eso sería delta x al cubo sobre delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. La función en 0, 0 vale 0. La derivada parcial con respecto a x en 0, 0 nos había dado un 1, así que acá quedaría 1 por delta x. Y la derivada parcial con respecto a 0, con respecto a y en el 0, 0 nos había dado 0. Así que quedaría 0 por delta y. Todo esto sobre raíz de delta x cuadrado más delta y cuadrado. Y ahora tenemos que resolver ese límite. Si se fijan, eso nos da una indeterminación, tiende a 0 sobre 0, así que vamos a empezar a acomodarlo un poco. Bueno, si lo acomodamos un poco, esto nos queda el límite de delta x, delta y tendiendo al 0, 0, de delta x al cubo sobre delta x al cuadrado más delta y al cuadrado menos delta x y todo sobre la raíz de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Bueno, y vamos a resolver este límite. Vamos a terminar de acomodar, vamos a sacar denominador común. O sea que nos va a quedar delta x al cuadrado más delta y al cuadrado por delta x al cubo menos, y nos va a quedar delta x al cubo menos delta x por delta y al cuadrado. Así que bueno, y todo esto sobre la raíz de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Entonces el delta x al cubo se nos va a simplificar y vamos a poder acomodar eso un poco más. Bueno, nos va a quedar límite de delta x, delta y tendiendo al 0, 0 de menos delta x por delta y al cuadrado, todo sobre, y fíjense que tenemos lo mismo, delta x al cuadrado más delta y al cuadrado elevado a la 1, y esto sería elevado a la 1 medio, entonces lo podemos expresar como delta x al cuadrado
más delta I al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Entonces, vamos a calcular este límite. ¿Cómo podemos calcularlo? Bueno, en realidad este límite no va a existir, ¿sí? Una forma posible de hacerlo es usando direccionales. Si prueban con polares también les va a quedar que depende de ti, pero vamos a practicar direccionales y vamos a practicar as de rectas. Entonces, si tomamos los direccionales de la forma I igual a m por delta x, ¿qué es lo que nos va a quedar acá? Nos va a quedar límite de delta x tendiendo a 0 con I igual a m por delta x de menos delta x, esto nos va a quedar m al cuadrado por delta x al cuadrado. Todo sobre delta x al cuadrado más m al cuadrado delta x al cuadrado elevado a la 3. Entonces podemos acomodar nos quedaría menos m cuadrado delta x al cubo sobre, fíjense que esto nos va a quedar, sacando factor común o sumándolos, 1 más m cuadrado por delta x al cuadrado, todo a la 3. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, tenemos un producto, podemos distribuir el exponente, y aparte tengan en cuenta que esto es positivo, así que no hay ningún problema. Entonces esto queda el límite de delta x tendiendo a 0, de igual a m por delta x, de menos m cuadrado delta x al cubo, 1 más m cuadrado elevado a la 3 medios, y acá delta x cuadrado elevado a la 3 medios en realidad es lo mismo que delta x al cubo. Entonces ahí podemos simplificar y fíjense que ese límite nos va a quedar dependiendo de m, nos queda menos m cuadrado, 1 más m cuadrado igual a la 3 medios. Entonces la conclusión es que esto no existe porque hay dos límites direccionales que dan distintos, ¿sí? Porque pueden justificar depende de m, o encontramos dos límites direccionales que dan distintos. Distintos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que la función no es diferenciable. Recuerden que para que sea diferenciable este límite tenía que valer 0. Bueno, así que por lo tanto, f no es diferenciable en 0. Pero sí lo va a hacer en los otros puntos como probamos antes.